Según el monitor del cese el fuego del CERAC, en la tregua unilateral que declaró el ELN entre el 24 de diciembre y el 2 de enero pasado, fue respetada por ese grupo, aunque hubo 2 acciones violentas de otros actores armados. Jairo Tarazona. Jesús, este informe de 9 días, como usted lo señala, 24 de diciembre hasta el 2 de enero del 2023, no hubo acciones violentas atribuibles al ELN. También en este periodo, dice el CERAC, el ELN liberó a 2 personas que habían sido secuestradas a mediados de diciembre en Arauca y en norte de Santander. Tampoco hubo registro de operaciones de la fuerza pública contra el ELN en el periodo de monitoreo. En estos 9 días de cese el fuego unilateral del ELN se registraron 2 acciones violentas que no fueron atribuidas a un grupo armado, pero que ocurrieron en zona de reciente presencia violenta de esa guerrilla. En esas 2 acciones violentas, 4 personas fueron asesinadas en una masacre y otra persona fue secuestrada. Ese es el reporte del CERAC, el monitoreo de estos 9 días de la tregua navideña y de nuevo año que ofreció el ELN y que ya terminó. Gracias, Jairo. 8:14. Y a propósito de esto, saludamos a Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto CERAC. Bienvenido, profesor Restrepo, a RCN Radio, su casa. Muchísimas gracias, Jesús. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Muy amable, gracias a usted por atendernos. Hablemos un poco, después de toda esta novela que se presentó entre el sábado 31 de diciembre y el día de ayer, sí, 4 de enero, queda la petición del gobierno, el día de ayer, en la declaración que hace el portavoz, el ministro del Interior, Alfonso Prada, queda la petición para el ELN de una tregua. Esa petición estábamos pensando, o por lo menos estamos proyectando, que fuera respondida rápidamente. No ha sucedido, ya van 24 horas de esa petición, no hay respuesta del ELN, y pues ¿para qué le pide el gobierno una tregua al ELN? Para darle un alivio humanitario a las comunidades afectadas por la violencia de ese grupo guerrillero. Son muchas comunidades, el ELN está en decenas de municipios del país. En esos municipios, quienes se ven afectados directamente por la violencia de ese grupo, que es una violencia que pueden controlar, como lo muestra esta tregua, este cese unilateral que hicieron a final del año, son precisamente los pobladores de esos lugares. Profesor Restrepo, usted que analiza permanentemente estos asuntos, estos temas del conflicto colombiano, ¿cómo cree que arranca la paz total del presidente Petro luego de lo ocurrido durante este fin de año? El anuncio de un cese unilateral, de un cese bilateral que no se concretó, que no conocía el ELN, o que por lo menos llevó a que esa agrupación dijera que quedara más bien en el punto de negociación que deberá comenzar el próximo 23 de enero en México. ¿Se anotó el ELN, digámoslo ahí, un punto a su favor, si es que se puede poner en esos términos, al poner sus condiciones en materia de la bilateralidad del cese al fuego? Pues esa política de paz total, Juan Manuel, arranca con voluntad política, y eso es muy importante, con un enorme afán y prisa por parte del gobierno nacional para obtener resultados rápidamente. Yo creo que hay que creerle al presidente de la República que ese afán es lo que lo ha llevado a desplegar esa multiplicidad de contactos con organizaciones criminales y a reabrir, reinstalar la mesa de negociación con el ELN. Y frente a la segunda pregunta, claro que el ELN obtuvo una enorme ventaja negociadora, porque sin haber renunciado a la violencia, que era lo que le exigía la sociedad colombiana, pues logró fortalecerse en la mesa de negociaciones y volver a llevar a esa mesa el cese el fuego bilateral, que es lo que quería probablemente sacar el gobierno en una interpretación benévola de mi parte al declarar, digamos, este cese el fuego multilateral, que yo creo que fue lo que hizo con esa multiplicidad de organizaciones, como lo hizo el presidente el 31 de diciembre. Profe Restrepo, ¿cómo deben actuar las fuerzas militares ahora? Bueno, las fuerzas militares tienen que seguir actuando como antes, en el marco del cumplimiento de la ley, en seguimiento a las órdenes que den los jueces de la República, y sobre todo, y esto tal vez es lo más importante, hay un papel que las fuerzas militares y de policía
tienen hoy en día y que es el de la protección de las comunidades. Es decir, todas las operaciones de la Policía Nacional y de las fuerzas militares tienen que seguir en la búsqueda de proteger a las comunidades de la violencia de los grupos armados en esas zonas donde se disputan el control de las rentas ilegales, incluyendo el narcotráfico junto con el ELN. Hoy en día el conflicto ya no es un conflicto contra el Estado, incluso en el caso del ELN. Se trata más de una multiplicidad de conflictos en los cuales esos grupos criminales se disputan esas rentas ilegales con el ELN y entre ellos. Profesor Restrepo, algunos sectores de oposición al gobierno también, pero otros que analizan lo que hace el ELN señalan que este grupo está desperdiciando una oportunidad que le ha brindado el gobierno de continuar con una tregua, en este caso bilateral. Pero también el ELN, a través de Antonio García, que es su máximo jefe, dice que el gobierno no cumplió en la tregua de Navidad y Año Nuevo, que hubo acciones de las fuerzas militares y que por eso en parte ellos dicen que entonces se debe llevar a la mesa en México la decisión de una tregua bilateral. Medir la actividad operacional de la fuerza pública es muy difícil porque gran parte de esa actividad operacional pues no incluye acciones ofensivas que generen hechos, digamos, en los que haya violencia o que sean visibles. Pero hicimos el mejor esfuerzo posible. Y durante ese periodo, del 24 a los primeros días de enero, del 24 de diciembre del año pasado a los primeros días de enero, no encontramos ninguna operación lanzada por parte de las fuerzas militares en contra del ELN, de sus campamentos, de manera que pues no tenemos evidencia de lo que sostiene el señor García. Profesor Restrepo, hay un asunto técnico que tiene un contexto histórico en el cual no nos vamos a detener mucho. Me refiero a lo que se negoció en 1998 con el ELN y tiene que ver con la financiación de los grupos que entren, por ejemplo, en un cese de hostilidades, en un alto el fuego, en fin. Se habla de 4 organizaciones como el Estado Mayor Central, FARC-EP, la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o el Clan del Golfo. Ayer el ministro Prada, en la rueda de prensa de las 7 de la mañana, los mencionó, dijo que se avanzará en la definición de un protocolo, en fin, pero muchos se preguntan, durante ese tiempo esos grupos, ¿qué pueden hacer o qué no pueden hacer y eventualmente cómo se podrían financiar? Claro, en los decretos, tanto en aquellos que son para organizaciones criminales como en el del ELN y lo que eran llaman las disidencias de las FARC, aquellos grupos que tienen una conexión con las extintas FARC, lo que se establece son básicamente 3 tipos de acciones prohibidas. La primera, lanzar operaciones que afecten a la población civil. Eso es a lo que hace referencia a los alivios humanitarios. Lo segundo, lanzar operaciones ofensivas contra la fuerza pública. Y lo tercero, es un compromiso de evitar entrar en situaciones de combate con otros grupos. Son, digamos, unas definiciones bastante imprecisas, vagas, si usted quiere, pero eso es lo que establecen los decretos. Ahora, allí hay una gran dificultad porque a partir de eso es que se tienen que precisar los protocolos, obviamente protocolos que tienen que tener un carácter de relativamente secretos por el estado de la negociación para que no vayan a ser utilizados por otros grupos. Recordemos que en Colombia, además de esos grupos que están hasta ahora consolidándose, conformando en una estructura militar, como pasó por allá en los años del gobierno de Álvaro Uribe, cuando las llamadas autodefensas de Colombia se unificaron en la SAUCE, usted recordará, Juan Manuel, pues ahora está sucediendo lo mismo. Estos grupos y esta negociación, en últimas, es un incentivo para que se organicen militarmente, se militaricen estos grupos. Eso tiene tanto de malo como de bueno. Tiene de bueno que con ellos se puede negociar y exigirles en una negociación que dejen las armas. Tiene de malo que eso pues conforma una organización que más fácilmente puede entrar en conflicto con otros grupos. Ahora, profe Restrepo, es importante siempre ese contexto y rápidamente recordamos a los oyentes que en el 98, cuando se
produjeron esos acercamientos, esos diálogos de paz, entre comillas, en Alemania, se hablaba por parte del ELN de la necesidad de que se financiaran durante el tiempo en que pudieran eventualmente permanecer, digamos, estáticos en una región. Se mencionó una cifra, recuerdo yo, $1 millón, algo así. Luego esos asuntos no son menores, ¿verdad? En la mecánica de un proceso de esta naturaleza. Pero igual también lo pedían en su momento las hoy extintas FARC cuando comenzó el proceso de ubicación, así se le llamó, en los antiguos espacios territoriales de reincorporación. Lo que uno tiene que tener en cuenta en esos casos, Juan Manuel, es que eso es un pedido, digamos, innecesario. El gran gasto de las organizaciones de conflicto, en particular de las organizaciones guerrilleras, es en la guerra misma. En eso se gastan la plata estas organizaciones, a diferencia de las organizaciones criminales, pues que se dedican al narcotráfico, a la extorsión, a la explotación de minas para enriquecerse. Por lo tanto, eso me parece que es un asunto marginal, mínimo, y en ese caso lo único que debe hacer el gobierno nacional, a mi juicio, es utilizar eso para proceder, digamos, a la ubicación de esos grupos o a la concentración, si se quiere utilizar esa palabra, de manera que puedan tenerlos en un lugar donde se le puedan dar pues algunos alimentos y cubierta de manera básica, pero eso no cuesta mucho, no es lo más importante y por el contrario es la manera de forzarlos a que abandonen las actividades criminales y el gasto en el conflicto. Jorge, una duda que a mí me queda es acerca de la cantidad de miembros, de integrantes del ELN. Recordemos que en las desmovilizaciones de las AUC se inflaron las cifras, inclusive Báez en algún momento confesaba en una entrevista que a él mismo le tocó devolver a un montón de gente que estaban metiendo a camiones, era por camionados, que los mandaban como integrantes de las AUC, cuando en realidad no eran integrantes de la AUC, sino que eran vagabundos o delincuentes comunes que se habían colado o que querían colar para engrosar ese número. ¿Qué sabemos de las cifras de militantes del ELN hoy en día y cómo podríamos, no sé si la palabra es garantizar, que no se infle esa cifra en una eventual negociación? No, sobre eso no tengo ninguna información. Hay algunos estimativos de la inteligencia militar, pero hace años que la inteligencia militar no revela públicamente esas cifras, entonces se trata únicamente de rumores. Lo que sí se sabe es dónde ejerce la violencia el ELN. Hoy en día está en cerca de 78 municipios del país de manera activa. En todos esos municipios está enfrentándose a grupos criminales organizados. En todos ellos, con pocas excepciones, hay operaciones de la fuerza pública en su contra. ¿Cómo se puede asegurar que esos sean los mujeres y hombres combatientes del ELN en una eventual dejación de armas y reincorporación? Yo diría que la mejor manera es exigir que cada uno de esos hombres entregue por lo menos un arma larga, que son las que se utilizan en el conflicto. Este estándar más que se cumplió en el caso de la dejación de armas y su posterior destrucción en el caso de la guerrilla de las FARC, no se cumplió, y esto es muy interesante que usted lo mencione, en el caso de las Autodefensas Unidas de Colombia por allá a finales del 2006, cuando se terminó ese proceso, ellos entregaron algo así como 12.000 armas y desmovilizaron cerca de 18.000 excombatientes. De manera que ese estándar me parece que es lo mejor que se puede utilizar en una eventual dejación de armas. Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, el CERAC. Gracias por estar con nosotros en RCN Radio. Un buen día para usted. A ustedes, Jesús. Saludos a todos. Muy amable. Rafa. Chucho, varias cosas que son preocupantes. La primera, que Jorge Restrepo diga que no se registraban acciones de la fuerza pública contra el ELN durante ese periodo. Eso confirma la línea que ya está planteada desde IDEAPAZ, otra organización, otra ONG que se dedica a mirar los temas del conflicto armado en Colombia,
que sostiene que durante los últimos meses las acciones de la fuerza pública han disminuido cerca de un 70%. Jorge Restrepo, con su comentario en relación con lo que ha ocurrido en Navidad, los primeros días de enero, confirma una paralización de la acción de la fuerza pública. Yo creo que eso no es una buena noticia, yo creo que esa es una muy mala noticia, porque hace que los grupos armados criminales puedan operar sin mayores riesgos, porque saben que la fuerza pública no está operando. Yo creo que ahí hay un gran problema. Un segundo problema que quiero levantar tiene que ver con la descripción que hacen los decretos sobre cuáles son las responsabilidades de los grupos armados violentos que firman la tregua bilateral. Esos grupos armados violentos no se comprometen a dejar de delinquir, lo que se comprometen es a dejar de combatir con otros grupos armados o bien con la fuerza pública. Y yo creo que eso también es una muy mala noticia, porque deja a la sociedad civil en inferioridad, la deja desprotegida, la deja objeto de las acciones delincuenciales de estos grupos armados, sin que esas acciones delincuenciales sobre la población, salvo cuando sea directamente asesinarla, tengan una consecuencia en la lectura que hace el cumplimiento o no del cese al fuego. Y hay un tercer elemento que creo que me parece que hay que poner sobre la mesa. Las obligaciones del respeto a la sociedad civil no tienen nada que ver con el cese al fuego y no pueden venir del cese al fuego ni de lo que se pacte con el gobierno. Son obligaciones del derecho internacional humanitario con independencia de lo que se diga por parte de ese grupo armado, de lo que se pacte con el gobierno o de un cese al fuego unilateral o bilateral. El respeto por la población civil es la base del derecho internacional humanitario y en Colombia no se respeta. Y tanto se reconoce que no se respeta, que se pacta su respeto cuando hay cese al fuego. A mí me parece que es, si ustedes me permiten, de alguna manera lunático, maniático, es una locura, porque desvirtúa la esencia misma del derecho internacional humanitario y las obligaciones de los grupos armados que participan en un conflicto con independencia de cualquier otra circunstancia o consideración. RCN Radio, donde nacen las noticias.